tenemos que atender a nuestro siguiente invitado, y él es Ismael Muñoz, economista de la Pontificia Universidad Católica, y lo hemos invitado a propósito de las declaraciones que ha hecho ayer el presidente de la República, que ha señalado que ya casi medio millón de peruanos han salido de la pobreza extrema y que 2.800.000 compatriotas han salido de la pobreza. También ha dicho que se ha podido crear durante su gobierno 1 millón de empleos. Señor Muñoz, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Qué gusto escucharlos. Explíquenos, por favor, o cómo entiende usted este anuncio del presidente de la República. En medio del anuncio he escuchado por ahí a varias personas decir que es pobreza económica. ¿A eso se refiere cuando señala que medio millón de peruanos salieron de la extrema pobreza? Sí, es la pobreza monetaria o pobreza de ingreso. Significa que hay un grupo importante de peruanos y peruanas que han logrado pasar un umbral de pobreza extrema que está en 169 soles por persona que gasta al mes en una familia promedio de 4 miembros. Ajá. Eso significa que ha habido un pequeño incremento en el ingreso familiar y le ha permitido a un grupo importante de peruanos pasar de la pobreza extrema a la pobreza y salir otros de la pobreza crítica a la no pobreza. Ajá. La no pobreza tiene el umbral de pobreza o de línea de pobreza o línea monetaria es de 315 soles, según lo que ha hecho como cálculo el Instituto Nacional de Estadística e Informática, y en una familia de 4 miembros como Ajá. promedio, que es el promedio que tiene la familia en el Perú. Ajá, correcto, pero esa cifra no va en contra, si son 4, multiplicando son como 600 soles, 700, eso no va en contradicción que el propio INEI diga que la canasta básica familiar es superior a los 1.400 soles. Claro, ese es un problema. Lo que tenemos es, entonces, si son 4 personas, multiplicamos 315 por 4 y nos da 1.260 soles, que sería el gasto, el gasto familiar mínimo que realiza la familia en alimentos y no alimentos para ser considerada una familia no pobre. Si va por encima el gasto de ese umbral o de esa línea, entonces está en una situación de no pobreza. A eso se refiere que en el año pasado, el 2015, un grupo importante de peruanos ha pasado la línea de pobreza y que en los últimos 5 años, entre el 2010 y el 2015, ha habido más de 2 millones de personas que han pasado la línea de pobreza. Ese es un dato estadístico y, sin embargo, debe llevarnos a reflexión, pero también a señalar que estamos avanzando, lento, pero estamos avanzando en la reducción de la pobreza en términos monetarios. Ajá. Ahora, lo que pasa es que, claro, esos son cifras, ¿no es cierto? Cifras que para la hora de presentarlas suenan muy simpáticas, pero el concepto pobreza no se limita solo al saber si en algún momento tú de un mes percibes una cantidad de dinero cuyo porcentaje diga que te alejaste del sector pobreza, sino que el tema de pobreza tiene que ser visto más de una manera integral, no tiene que ver con si el Estado o los gobiernos prestan los servicios básicos para que una persona pueda vivir. Bueno, sí. Lo que sucede es que hay distintas maneras de medir la pobreza, es decir, hay distintas metodologías. En el Perú hemos estado acostumbrados a medir la pobreza solamente por el lado de ingreso, es decir, la pobreza monetaria. Uh-huh. Pero ya otros países miden la pobreza en términos multidimensionales, es decir, incorporan otras dimensiones más que son sumamente importantes para evaluar cómo va la vida de la gente, es decir, cómo va el nivel de vida de las personas, en particular de las personas que son pobres. Por ejemplo, se mide con el índice de pobreza multidimensional que el Instituto Nacional de Estadística también va a empezar a medir en algún momento, porque ya están los compromisos hechos para ello, salud, educación y el nivel de vida que tiene que ver con las características del hogar y del entorno en el que se desenvuelve. Incluso la esperanza de vida que tiene cada persona al interior de la familia. Entonces, eso daría una imagen y una manera de ver mejor la situación de los pobres de una manera un tanto más integral. Pero siempre las estadísticas son un referente. Hay que acercarse muchísimo más a la vida concreta de las personas, es decir, para ver cómo es que toman sus decisiones, cómo es que viven,
en la cotidianidad del hogar, del empleo, del barrio, del parque en el que se encuentran, de la cuna, de los hijos a los que tienen que atender, para evaluar mejor cómo están atendiendo sus necesidades y cómo están construyendo sus capacidades humanas, que es finalmente aquello que les va a permitir vivir de una manera más feliz, de una manera más adecuada en este momento y en esta sociedad en la que nos encontramos, donde hay ciertamente dificultades para crecer económicamente, pero también hay oportunidades que el Estado está brindando y que debiera brindar con mucha mayor eficiencia, dado que recursos para ello todavía existen. Ajá, correcto. Una pregunta. El presidente ayer decía que por el programa Juntos, por ejemplo, no recuerdo cuál de sus programas sociales, pero decía que se había duplicado el número de beneficiarios. Cuando él empezó eran 400.000, pero ahora son 800.000. Pero esas el programa Juntos. El programa Juntos. Pero esos programas sociales que están dirigidos precisamente para la gente que está en la pobreza, si se retiran en algún momento, ¿qué pasaría? Si es que esos programas no están conectados o articulados a otros programas que son más sostenibles en términos productivos, es decir, que vinculan a las personas con capacidades productivas, técnicas o con los mercados, y eso se hace a través de caminos rurales o se hace a través de programas de pequeñas irrigaciones o programas de asistencia técnica que brinden, como en el caso, por ejemplo, de manera integral a la familia campesina, que es ciertamente de las más pobres en el Perú, servicios como los que brinda Sierra Productiva, que es una iniciativa de sociedad civil organizada, pero con apoyo muchas veces municipal o de gobiernos regionales o del propio Estado a través del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social. Entonces, si no hay eso, efectivamente, si se retira el programa Juntos, que es transferencia directa, entonces la familia queda en una situación de desamparo frente a la situación de los hijos, ¿no? Porque este programa, por ejemplo, es un programa de transferencias monetarias condicionadas a que los hijos o hijas menores de la familia vayan a la escuela, puedan ser atendidas en la posta para que se les controle peso y talla a fin de saber si están bien o malnutridos y tengan documento de identidad. Todo eso disminuye la probabilidad de que estos niños que nacieron en un hogar de pobreza o pobreza extrema sean en el futuro también pobres o pobres extremos. Y eso hace entonces que sea un programa que tenga que ser evaluado en el largo plazo. Pero en el presente cumple una función que es sumamente importante, que es garantizar en la medida de lo posible, si es que los servicios del Estado están, que los niños y niñas puedan ser atendidos en postas de salud o puedan ir a la escuela o el RENIEC les dé el documento nacional de identidad. Correcto, pero no es una contradicción que se diga que estoy combatiendo la pobreza y presento cifras y digo que 2.800.000 peruanos han salido de la pobreza, pero que mis programas sociales dupliquen el número de beneficiarios. No, bueno, es que la cantidad de pobres que no son atendidos, dada la dispersión que hay en el mundo rural, por ejemplo, es muy grande. Hay un gran sector o población, en particular los sectores de Amazonía, población nativa, los sectores de sierra, rural, población indígena, que normalmente o que tradicionalmente ha sido excluida de todos los servicios que el Estado ha brindado o de las relaciones que se establecen de empleo, de créditos, seguros, etcétera, en la sociedad. Y como son pobres extremos, ha sido muy difícil llegar a ellos a través de distintos programas, y el programa Juntos, como otros programas, aunque en menor proporción, finalmente han llegado a atenderlos. ¿Para qué? Para que puedan sus hijos e hijas tener la probabilidad cada vez más grande de no ser pobres en el futuro. Okay. Es decir, no se saca a las familias de la pobreza con el programa Juntos. Lo que se hace es de aliviar su situación de pobreza extrema en la que se encuentran para que sus hijos no sean pobres en el futuro, o tengan la probabilidad, mejor dicho, de no seguir siendo pobres en el futuro. Porque cuando uno nace en un hogar pobre, la probabilidad de seguir siendo pobre es muy alta, desgraciadamente, así es, y eso es lo que nos dice la estadística y los estudios sobre pobreza a nivel internacional. Muy bien, señor Ismael Muñoz, le agradezco mucho esta conversación con San Borja Noticias. No, a usted, muchas gracias. Ismael Muñoz, economista de la Pontificia Universidad Católica, estuvo comentando con nosotros lo anunciado ayer por el presidente de la República, ¿no? O sea,
Sí, pues, hay ingreso económico y con eso supuestamente la gente sale de la pobreza. No, esto tiene que ir acompañado con una serie de políticas que aseguren la prestación de los servicios básicos para que el ciudadano pueda desarrollar mejorar de manera real y consistente su nivel de vida. Entonces, no sé, pues ahí la cosa no está muy clara. Creo que el presidente ha querido políticamente utilizar una cifra y sus efectos tendrá. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos inmediatamente con nuestra siguiente invitada.